Buenos días, 2 de octubre, miércoles, ¿cómo andan? Tempranito, porque, como le decía Ana en algún momento, una de las cosas las tiene que decir cuando las siente, cuando tiene ganas. Porque después va pasando el día, uno va leyendo los diarios, leyendo los mails que los amigos te mandan, los comentarios de WhatsApp, y de alguna manera te va modificando ese primer estado de ánimo que es el que te encontrás al abrir los ojos, que para mí es el más importante. Yo ayer pensaba respecto al programa de hoy, decía, ¿qué término busco? ¿Qué autor conocido? ¿Qué frase nos puede identificar este momento que yo paso con ustedes? Y para mí la frase es un país dividido, pero no dividido en dos, ni en cuatro, ni en ocho, dividido en 40 millones de individualidades. Y si me permiten, voy a hablar de antropología y después un ratito al final sobre la aplicación política de las ideas que uno tiene respecto a la antropología. El ser humano, el individuo humano, es por sí egoísta, es por sí lo único que le interesa es su existencia. Aún, como decía Strauss, la existencia de los demás, que a uno le importa, este valor, este interés que uno demuestra en las personas que lo rodean, tiene que ver con uno, no tiene que ver con las personas. Es decir, que hasta en el afecto, en el cariño paternal, el cariño maternal, el cariño, el amor, hay un altísimo componente de egoísmo, de yo quiero a fulano, yo quiero a fulana. ¿Qué es lo que convierte estas 40, en el caso de Argentina, 40 millones de individualidades en algo parecido a una sociedad? La cultura. La cultura viene a ser una cosa así que nos amalgama, que nos hace entender que a este egoísmo primitivo, absolutamente inconsciente, porque es primitivo, le va a ir mucho mejor en sociedad que en ausencia de esta. Es decir, es preferible vivir en sociedad, es más cómodo vivir en sociedad, es más seguro vivir en sociedad que ser un ermitaño. Pero si vos rascás mucho la personalidad humana y tuviéramos la posibilidad de autosustentarnos sin necesidad de otros, seríamos ermitaños. Es decir, este 3,5% de genoma neandertal que tenemos todos los seres humanos que venimos de Europa, se verifica en esto. Si tenemos que elegir, preferimos estar solos. Ustedes me dirán, no es verdad. Yo los invito simplemente a reflexionar. Si el hecho de la necesidad de estar con otros no tiene que ver con
satisfacer nuestros propios intereses. Vuelvo a repetir, compañía, seguridad, ¿por qué no placer? Todo esto necesita de la cultura, sobre todo la cultura judeocristiana, que a todas estas cosas, a estas necesidades, les dio nombre y apellido. Afecto, amor, cariño. Nos convencieron que somos una sociedad, que los individuos somos una sociedad necesitada de vivir en sociedad por una razón de comodidad, no por una razón de un análisis realmente profundo de la antropología humana. Nacemos solos, nos morimos solos. Esta es la realidad antropológica. Tomamos conciencia de eso cuando estábamos en la sabana africana, hace millones de años. Y nos resultó ya en ese momento como insoportable. Entonces empezamos a creer que, ¿por qué no?, podría haber otra vida. Entonces empezamos a construir una mitología, una circunstancia, una religión, de cualquier tipo, alrededor de la posibilidad de sobrevivir. Entonces ya nuestros muertos eran sepultados, cuidados para que no sean presas de los carroñeros, les poníamos sus cosas alrededor, su hacha, su cuchillo de sílex, su lanza, su ropa, porque suponíamos que en la otra vida iba a necesitar de eso. Después llegó a la sofisticación egipcia, pero también sumeria, babilónica. Los nórdicos eran mucho más prácticos. Te enterraban a los reyes con sus barcos. Los chinos, que eran un poco más egoístas, decían, no, el emperador necesita toda una corte, y te liquidaban a toda la corte. Es decir, Jin Wang, el creador de la China unificada, que encontraron los soldaditos de terracota, calculan a ojo de buen cubero los arqueólogos que se llevó unos 200.000 personas con él, que era su corte. Los mató, los sacrificó. Sus mujeres, sus esclavas, sus esclavos, sus eunucos. No solo quiero ser feliz en el mundo, en la vida, sino quiero ser feliz en la otra vida. Entonces, los liquido a todos, para que me hagan compañía, para que me sigan sirviendo. La misma cantidad de neuronas que tenía el primer emperador de China, lo tenía Julio César. Lo tenía Enrique VIII. Usted y yo. ¿A qué viene todo esto, Avanzas? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero fueron engañados. Tengo la tranquilidad de decir que yo también muchas veces fui engañado. Pero no esta vez. Entonces, esa sensación de que nos abrazábamos a frasecitas hechas, a términos vacíos, sin contenido, que no se explican solos, porque el somos la vida, somos la paz, se explicaba solo.
Es decir, no queremos más muertos, queremos vivir en paz, tranquilos, bajo el reinado de la ley. Pero ¿qué es el cambio? Cambiar de una cosa a otra, es decir, no voy a tomar las pastillas que debo tomar a la mañana a las 7 o 8 de la mañana cuando me despierto, las tomo al mediodía. Eso es un cambio. ¿Profundo? No, pero es un cambio. En vez de salir a correr a las 7:30 de la mañana, hoy no tengo ganas, pero suponiendo que tuviera ganas de salir a correr a las 7:30 de la mañana, no, salgo a las 6, porque acá empieza a hacer calor temprano. Eso es un cambio. Votar a un muchacho que grita, porque no queríamos votar al peronismo, supusimos que era un cambio. Sin embargo, este muchacho que grita ha mostrado su careta. Ayer salieron de la reunión en Presidencia de la Nación con el presidente y con el jefe de gabinete, tipos como el secretario general de la UOCRA, el secretario general de Comercio, es decir, los gordos, sorprendidos porque consiguieron mucho más de lo que iban a pedir. Es decir, si la CGT te bloquea la fábrica, te la va a seguir bloqueando. Si un sindicalista se queda 50 años como secretario general, seguirá 50 años como secretario general, es decir, el Estado que vos votaste, los políticos que vos votaste, para cambiar esto que te parecía básicamente poco práctico, que a vos no te servía, porque a otros sí les sirve, pero a vos no te sirve. No te sirve por cuestiones personales, porque trabajás en esas fábricas, porque sos miembro de esos sindicatos, o simplemente sos una señora o un señor que se sienta en el sillón de su casa a comentar lo que ve en televisión y cree, con toda la razón del mundo, que hay que satisfacer sus intereses. Y que aquel que no dice lo que él quiere escuchar, no es una buena persona. Entonces, el conjunto de buenas personas, el presidente o sus asesores publicitarios, tuvieron la inteligencia de definirlo como casta. Y todo el mundo andaba por los rincones diciendo la casta, la casta, la casta, la casta. Y los supuestos miembros de la casta tenían que explicar que no lo eran. Salvo que la CGT no sea la casta. Salvo que Luis Barrio Nuevo no sea la casta. Salvo que el peronismo no sea la casta. Entonces el problema que tenemos es que el presidente se olvidó de definir a qué llama él, en su manera muy particular de ver la vida, ¿a qué llama casta? Al monotributista que según Pani se sienta con los empresarios y le pide con recibo $30.000 todos los meses. ¿Por qué un monotributista que está en la casa de gobierno, sentado en el despacho de al lado de la Secretaría General, reúne en la presidencia con el presidente a un grupo de empresarios y le pide $30.000 por mes? Ah, pero te voy a dar recibo, como si el recibo tuviera algún significado. Sigue siendo cohecho. Están cometiendo un delito.
Entonces, yo tengo todo el derecho del mundo de pensar de que primero son peronistas, eso no cambió, porque favorecen a los sectores más radicalizados del peronismo, es decir, a la CGT, a los sindicatos, que tienen una mirada muy particular de la realidad, porque hoy va a haber una marcha en todo el país, va a haber una marcha acá, en Salta, donde haya una universidad pública va a haber una marcha. ¿Quién va a marchar? Los jóvenes estudiantes, los profesores, los ayudantes de cátedra, los rectores, los decanos, los jefes de trabajos prácticos, los laboratoristas, las familias. A mí venir a Jujuy me generó un cambio bastante importante de mentalidad. Porque para mí estudiar era una cosa absolutamente normal. Es más, yo podría decir, volviendo al principio, de que yo estudié para no aburrirme. Porque el rugby no cubría todas mis expectativas en tiempo, porque salir con señoritas es un momento, es un tiempo, no es una cosa permanente, soy un tipo normal. No tengo exigencias más allá de las normales. Y que tenía mucho tiempo libre. Y que viniendo de un hogar que era un hogar pudiente, papá, como yo había sido alejado del sistema educativo formal, me dijo ponete a trabajar. Pero aún así tenía tiempo. Yo tenía que estudiar. Y digo todas estas cosas porque he estudiado. Podría decir lo mismo sin haberlo hecho, porque lo que te da el estudio, en el derecho, en antropología, en sociología, son citas de autoridad. Nada más que citas de autoridad. Por eso lo cité a Strauss. Por eso a veces lo cito a Jung, o a Freud, o a Lacan, o a los constitucionalistas tipo Gorostiaga. Son citas de autoridad. En el fondo lo que uno dice es, digo esto, afirmo esto, pero alguien antes que yo, mejor que yo, dijo lo mismo. Es como que no fuimos criados como para tener la suficiente autoridad personal como para decir, me hago que se me ocurrió. Que por ahí coincide, a todos nos ha pasado, de tener una idea que creíamos que era absolutamente original y después verla plasmada en un texto, escrito 300 años antes. Para que a mí no me suceda eso, mi padre, que era un hombre sabio, me dijo, estudia los clásicos. Para que no te creas que tenés ideas brillantes, que el hombre ha tenido siempre ideas brillantes. Pero te va a conformar saber que coincidiste en tus ideas con tipos brillantes o no. Entonces yo quiero decirles este día, porque la verdad, si no nos decimos la verdad entre nosotros, ¿qué sentido tiene hacer esto? Como yo esto no lo hago para mí, lo hago para ustedes, para mis nietos, para mis hijos, que tienen también una vida confundida, como todo ser humano, que creen que lo importante son ellos,
y que como debe ser, porque así son los seres humanos, y que para cumplir sus deseos, alguien se los tiene que hacer cumplir, alguien se los tiene que cumplir. Aproveche mientras viva, porque me puede llevar me puedo morir en unos años más, me puedo caer en una montaña porque equivoqué el clavo, me puede llevar por delante un coche, raro que por acá pase un coche, pero puede ocurrir. Nos engañaron. Y es tan evidente que nos engañaron que no lo reconocemos. Entramos al cuarto y encontramos a nuestra pareja revolcándose con otro u otra. Pero no lo queremos reconocer. Ni siquiera en la infidelidad reconocemos que la infidelidad nos la hicieron a nosotros. Que para la persona para las cuales nos fue infiel, lo que nosotros le ofrecíamos no le alcanzaba. No, la culpa es de ella o de él. Y a lo mejor la culpa era nuestra. Ahora, votamos a un imbécil sabiendo que era un imbécil. A mí me da una gran tristeza ver que se genera alrededor del presidente de la Nación y su gobierno una operación de que tan burda causa gracia. Entonces acá hay un esfuerzo porque las individualidades se conviertan en conjuntos de gente que piensa imbecilidades. Yo ayer leía que habían dejado sin empleo a 1.800 familias del sistema de trenes, no sé qué, trenes argentinos. Yo no sé qué hacía esa gente. No tengo la menor idea, tampoco me importa. Lo que sí sé, porque tengo amigos en la capital, que cuando que Ferrocarriles Argentinos tiene problemas de guardas, fuera de las estaciones terminales tipo Retiro, 11, Constitución, en las estaciones intermedias no hay boleteros. Y vos por ahí tenés la sub en cero. Sobre todo en el precio del transporte. Si vos tenés que llevar una contabilidad mental, porque el Estado, que es el que maneja los ferrocarriles, no te pone un funcionario que te cargue la tarjeta. Ni hablemos de guardabarreras, ¿no? Pero ayer echaron a 1.000 y pico de personas porque decían que eran ñoquis. ¿Quién dice que es ñoqui? La gente de las redes. Desde el sillón, mientras ven los programas de la tarde. ¿Por qué dicen que son ñoquis? Es decir, los llaman estafadores. Han estafado al Estado cobrando sin trabajar. Lo mismo que hace Milei. Pero a Milei lo votaron. Hay un nuevo movimiento una nueva línea dentro del movimiento nacional justicialista, que es los libertarios. Ayer fue entronizado en la Casa de Gobierno. Había sido entronizado el domingo anterior en Parque Lezama, cuando
los sindicatos, sobre todo el sindicato gastronómico, reconocido por todo el mundo, le movilizó micros y le puso gente. Si aún así, con el apoyo de la CGT, juntaron 7.000 personas, a Milei se le atreve cualquiera. Cuando yo digo que hay dos Argentinas, yo quiero hacer esta pregunta y voy redondeando. La baja del riesgo país, que es artificial, ¿a ustedes afecta? Cuando van a hacer una compra, les dicen, les vamos a reducir el 40% del costo del colegio o del colegio. Van a pagar el colegio de los chicos. No, este mes le vamos a rebajar el 40% porque cayó el riesgo país. ¿Pasa eso? No. Cuando le suben la prepaga, la obra social, ustedes alegan, pero los bonos en Wall Street subieron. No. ¿Alguien me puede explicar? Yo puedo contestarlo porque lo enseñaba. Pero ¿alguien me puede contestar con honestidad intelectual la vida financiera en qué los afecta, salvo que tengan plata en el sistema financiero? Al hombre y a la mujer del común que no le alcanza para llegar a fin de mes, la suba de Wall Street, la baja de Wall Street, ¿qué le genera? Siguiendo las palabras del presidente de la Nación, que tengo que creerle, los 48.000 millones de pesos que se va a ahorrar sacando del consumo a 1.300 personas, voy a hablar en términos de economía liberal para que me entiendan, sacando del consumo a 1.300 familias, que ya no van a poder consumir, por lo menos al ritmo que consumían porque están sin empleo. ¿Va a ser para qué? ¿Para juntar capital y pagarle a los jubilados? No, para pagar la deuda de los bonos, tal como dijo el presidente, moneda que se ahorra, moneda que va a los acreedores. Y ayer una señora que seguramente le cuesta llegar a fin de mes, me contestó, las familias pagan sus deudas. Nos han metido en la cabeza que la gente, los individuos y el Estado es lo mismo. No somos lo mismo. Error que a veces cometo yo cuando digo, piensen cómo administran su casa. Es una manera fácil de explicar en el mundo académico los detalles complejos de la economía sofisticada, pero en la vida real el Estado no somos nosotros. El Estado tiene herramientas para financiarse, rolear. ¿Qué es lo que quiere hacer Caputo con un DNU sin que pase por el Congreso, eliminando un artículo de la ley de administración financiera que le exige pasar por el Congreso? Es decir, él quiere tener el poder omnímodo de negociar lo que se le dé la gana, plazos, tiempo, tasa de interés. Cuando la ley de administración financiera dice, si vas a negociar de los 3 puntos, plazo, tasa de interés y capital, de los 3, 2 deben ser menores a lo que venís a modificar. Por eso quiere modificar la ley. Piénsenlo un poco, solo un poco. No tenía ganas de hablar de política, porque la verdad la política es como deprimente, porque el argentino es deprimente, porque se sigue matando en Ucrania, se sigue matando en Israel, ahora van al Líbano.
Bielorrusia en cualquier momento tiene que pagar la factura de haber sido un satélite de Rusia y hacer alguna tontería en la frontera ucraniana, lo que va a obligar a los polacos a hacer alguna tontería en la frontera de Bielorrusia. No está bueno pensar en ir a Europa este verano. Y vuelvo. ¿De qué me sirve a mí tener una tasa de interés baja, aunque las tasas son altas para competir con el dólar? ¿Qué me sirve a mí tener una inflación baja si no tengo trabajo? Hay un grupo importante, o no, no está cuantificado, para mí es muy poquito, que se expresa en las redes sociales, que para ellos, no para los otros, para ellos, está bien que el resto, o sea, que haya un montón de argentinos que se queden sin trabajo, porque tienen la fantasía de que lo que ahorra el Estado en esta gente que dejaron sin trabajo, familias que dejaron sin trabajo, les va a generar algún beneficio. Entonces, para no sentirse tan mal, lo definen como ñoquis. Y les voy a dar una sorpresa final. El 35% de la gente que echaron tienen 20 años de antigüedad. Van a ir todos a la justicia. Esta joda al gobierno le va a salir más cara que 48.000 millones de pesos por año. No importa la nueva ley. Se aplica la anterior. Ahora vuelvo a preguntar lo que se preguntaba Pañi. ¿Cómo un monotributista se reúne en la Casa de Gobierno con el presidente y los principales empresarios a pedirle $30.000 de contribución todos los meses? A eso sí, les va a dar un recibo. ¿Quién lo va a firmar? ¿El monotributista? Son lo mismo. ¿De qué cambio hablamos? Si son lo mismo que el kirchnerismo. Pasen una buena mañana, un buen día. Si pueden, vayan a marcha, aunque sea para sentirse más acompañados y en el fondo para que no nos sintamos tan miserables. Los quiero mucho, nos vemos el viernes.